¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de poder vivir un propósito que pueda marcar en su vida un éxito tanto en lo personal, en el trabajo o en la fe? Sin embargo, esos propósitos han traído para tu vida frustraciones. ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Jonathan Espinosa. Soy pastor hace 17 años de una iglesia hispana aquí en Estados Unidos. Y es un honor para mí el poder compartir parte de mi historia, el poder compartir mi experiencia propia de vida y del llamado que Dios colocó en este país de Estados Unidos. Uno pudiese pensar que como pastor hispano fue un camino de éxito, pero la verdad que no fue así. Mi camino no fue un camino recto, la verdad que tuvo muchos desvíos en el proceso de Dios. Un camino que trajo frustraciones, un camino que trajo obstáculos, preguntas, un momento que incluso tuve que trabajar con mi fe. Pero sin embargo, en todo ese proceso, en todas esas frustraciones, en todo ese proceso en la cual empecé a ver desvíos en mi camino, entendí que había un propósito de Dios. Un propósito que estaba en el corazón de Dios para mi propio corazón. Por eso quiero compartirte en 4 puntos mi experiencia de vida. El primer punto le he llamado mi llamado al ministerio, el sueño de un emigrante. Ya que nací y me crié en Chile, un país donde la parte cristiana es muy fuerte. Dios tuvo que tener conmigo un llamado en mi juventud muy especial. Y la verdad que en ese llamado de Dios aprendí a amar a la gente, aprendí a conectarme con la comunidad, aprendí a amar la palabra, el poder compartir del reino de Dios. Empecé a involucrarme en cosas que estaban en el corazón de Dios para mi propio corazón. Sin embargo, hace 23 años atrás tomé la decisión de emigrar a este país de Estados Unidos y me encontré con la primera barrera, con la primera frustración, que fue el idioma. Mis únicas 2 palabras eran hello y bye. No podía hacer mucho con esas palabras y necesitaba poder conectarme con mis hermanos, poder conectar el llamado de Dios con la comunidad. Recuerdo haber visitado una mega iglesia aquí en mi ciudad de Grand Rapids. Una iglesia que me dio la bienvenida, una iglesia que me acobijó, una iglesia que recuerdo que en mi primer servicio de día domingo vi al pastor terminar el mensaje y invitó a todos los pastores presentes que estaban en ese lugar, que eran parte del staff, el poder ministrar a la gente que se encontraba en ese lugar. Y yo dije en mi corazón, sin conocer el idioma, ¿cómo sería ser pastor en esta iglesia? Con el tiempo me fui desconectando. Con el tiempo me sentí que mi vida ministerial estaba siendo mermada. Me sentía que no estaba cumpliendo el propósito de Dios. Y eso me lleva al segundo punto, de pastor a trabajador. Y le llamo un desvío en el camino. Ya que como todo inmigrante tenía que saber trabajar. Tenía que saber proveer para mi familia. Y recuerdo haber trabajado en este país haciendo pintura, cuidando niños, haciendo jardines, en una factoría. Incluso terminé trabajando en una empresa de fire protection. Y recuerdo estando en una factoría donde tenía que trabajar 14 horas diarias, 60 hasta 70 horas a la semana. Siendo las 2 de la mañana, estando solo en ese edificio tan grande, le empezaba a preguntar al Señor, Señor, ¿por qué estoy en este lugar? Tú hiciste un llamado. Me llamaste a ser pastor, a hablarle a la gente, a predicarle. Y sentía que estaba perdiendo el tiempo en ese trabajo. Incluso llegué a pensar que el techo de esa fábrica se abriera, bajara un ángel, se iluminara el cuarto y me hablara, pero la verdad que nada de eso pasó. Entendía, sin embargo, con el tiempo de que Dios algo me estaba enseñando. Y no te voy a mentir. Me sentí que mi camino se estaba desviando. Sentía que mi caminar, en vez de ser recto, estaba teniendo demasiado desvío. Pero entre medio de esa frustración, entre medio de ese momento, me di cuenta con el tiempo que por más fácil o difícil que fuese el trabajo, empecé a comprender con los años de que Dios me tenía en ese lugar con un propósito. Y eso me lleva al tercer punto, en que los propósitos están en los pequeños detalles. Me acuerdo que mi padre un día me enseñó que los pequeños detalles harán las grandes diferencias. Y recuerdo que en mi último trabajo de Fire Protection, entre medio de mangueras, de extinguidores, de luces de emergencia, visitando a mis propios clientes hispanos de la comunidad,
Me di cuenta que no estaba detrás de un púlpito, estaba trabajando, pero sin embargo, sin necesidad de un púlpito, le estaba predicando a la gente. Estaba sanando corazones, estaba orando por las personas. Me di cuenta que estaba haciendo lo que era la gran comisión, el poder hablar de la palabra de Dios. Me sentía que estaba cumpliendo con el propósito de Dios. Y sin embargo, eso me lleva al cuarto punto, el llamado al ministerio. A eso yo le llamo una puerta abierta. ¿Se acuerdan que le dije que años atrás, cuando recién comencé en este país, visité una iglesia americana y me dije en mi corazón, ¿cómo sería ser pastor en esa iglesia? Con los años entendí que entre medio de mis frustraciones, entre medio de mis caminos de desvío, creyendo que yo no estaba cumpliendo el mensaje de Dios, Dios tenía un propósito. Recuerdo haber recibido la llamada de la secretaria del pastor general de esa iglesia, una mega iglesia que está en nuestra comunidad. Y el pastor me llamó y teniendo una entrevista con él me decía, quiero que vengas a ser pastor a nuestra iglesia para poder conectarte con la comunidad hispana. Ese día entendí lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28, que todos aquellos que amen a Dios, todas las cosas le ayudarán para bien. Entendí que en mis problemas, en mis necesidades, en los momentos de frustración, pensaba que no estaba haciendo la voluntad de Dios, pensaba que estaba mermando el llamado de Dios, pero sin embargo Dios estaba tratando con mi vida. Dios tenía ya la línea trazada de su propósito, de lo que está en el corazón de Dios para mi corazón. Quiero concluir diciendo lo siguiente. ¿Qué estás experimentando hoy en día? ¿Cuáles son los propósitos que quieres traer a tu vida para que marquen el éxito en tu vida personal, de trabajo o de fe? ¿Te has frustrado en el camino? Pues déjame decirte, no te frustres. En mi sentido de vida, en mi llamado, he entendido que todas las cosas están en las manos de Dios. He entendido que todo lo que está en el corazón de Dios para nuestro corazón es un propósito que Dios va a marcar en bendición. Por eso, recuerda lo que Romanos 8:28 dice, que aquellos que aman a Dios, todas las cosas redundarán para un bien. Gracias por permitirme compartir mi experiencia contigo. Dios te bendiga.